Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 11, vida plena de Jesús en el hogar. Vida plena de Jesús en el hogar, texto base Colosenses capítulo 3 del 18 al 21. Texto base capítulo 3 del 18 al 21. Estamos titulando al tema La plenitud de la vida de Jesucristo en el hogar cristiano. La plenitud de la vida de Jesucristo en el hogar cristiano. Vamos a parafrasear el texto como es nuestra costumbre. Estamos en Colosenses capítulo 3 del 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos, para que no se desanimen. Tenemos un comentario inicial al respecto de la lectura. El trabajo de nuestra fe empieza en el hogar. Podemos verlo eso en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 4, que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hay que empezar la piedad desde el interior del hogar, porque esa es la base. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo se queja. ¿Por qué tanta maldad? Pero no nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo en el hogar? El hogar es la célula básica fundamental para que nuestras sociedades sean sociedades de bien. Y en el caso específico de los que aman a Dios, de los que tienen a Dios y puesta su fe en Jesús, el Cristo, el Dios encarnado, entonces tienen que comenzar a practicar su fe en el hogar. Ahí está, digamos, el entrenamiento, diríamos. En segundo lugar, si los esposos se nutren de la cabeza, o sea, del Cristo, y eso lo podemos ver en la misma cita que estamos en Colosenses, capítulo número 2, versículo 19, estamos en la carta, dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay que nutrirnos de la cabeza de Cristo Jesús. Jesús, que es el Cristo. Jesús, que es el verbo, que es la palabra. Hay que nutrirse de ahí. La esposa será sumisa y obediente, pero esa sumisión no significa sencillamente que la esposa será vejada, que la esposa será humillada, que la esposa será discriminada. No, esa sumisión va desde la posición de Dios, desde la dirección de Dios. Y esa obediencia también va conforme a la voluntad de Dios. El esposo mostrará amor y respeto a su familia. Y esas ideas se van a desarrollar en el desarrollo del texto. Los hijos obedecen a sus padres agradando al Señor. O sea, todo parte teniendo
como sustento el Señor y teniendo como a quién agradar al Señor. Cuando los hijos que dicen ser creyentes se rebelan contra sus padres, pecan contra Cristo y la iglesia. Eso hay que tenerlo bien claro, porque los padres están representando la autoridad de Dios. Y si uno se rebela contra los padres, peca contra Cristo y la iglesia. El favor de Dios estará en nuestros hogares si y solo si cada miembro de la familia decide vivir cada día para agradar a Cristo y hacerle preeminente en todo. Y cuando decimos, estamos utilizando mucho la palabra preeminente en todo. ¿Qué significa? Que Cristo esté por encima de todo y tengamos un compromiso de sumisión a Él. El desarrollo lo vamos a llevar, como siempre lo hacemos, en dos partes. La primera parte son los versículos 18 y 19. Y le estamos subtitulando Esposos vivan unidos a Cristo. La clave es estar unidos a Cristo. El que no está unido a Cristo no va a tener, diríamos, éxito en el matrimonio. Los esposos que sirven y honran a Cristo reciben con gozo y obedecen los siguientes mandatos. Ahí está la base. Primero hay que servir y honrar a Cristo. Si yo sirvo y honro a Cristo con gozo y obediencia, recibo los mandatos que vienen de Él. Y el primer mandato en el hogar es: casadas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. La principal motivación de la esposa para someterse en el hogar al esposo es que tiene que hacer como conviene en el Señor, porque también el esposo tiene que amar a la mujer como conviene en el Señor. No se le coloca a la mujer detrás del hombre, sino que acepte la dirección responsable de su esposo, como acepta la guía de Cristo. O sea, la mujer no está detrás del hombre, la mujer está al lado del hombre, al costado del hombre, porque es compañera, porque es ayuda idónea. ¿Para qué? Para aceptar responsablemente la dirección de su esposo, como el esposo acepta responsablemente la dirección de Cristo, como conviene en el Señor, por eso dice. Así como acepta la guía de Cristo. Entonces, para la mujer no va a ser ningún problema someterse al esposo, porque previamente ella está sometida a la guía de Cristo y también el esposo está sometido a la guía de Cristo. Usted me dirá, pero ¿qué es esa guía? La palabra de Dios, a la cual estamos aludiendo. Versículo 18. Y el versículo 19 dice: el deber del esposo es amar a su esposa. No es solo sentimientos o relaciones sexuales. Es un cuidado constante de amor a favor de su total bienestar. Esto es clave. Esposo para la esposa. Es un cuidado constante de amor a favor de su total bienestar. ¿Qué busca el amor del varón? No solamente sentimientos, relaciones sexuales con la mujer, no. Va más allá, un cuidado constante de amor a favor de su total bienestar. Y por eso es que el varón no puede enemistarse con su mujer. Cuidado con enemistarse con ellas. La segunda parte del desarrollo del tema tiene que ver: padres e hijos, vivan en el Señor. 20 y 21. Ahora que hemos terminado de hablar de los cónyuges, ahora vamos a hablar de la familia como padres e hijos. Dice: padres e hijos, vivan en el Señor. Versículos 20 y 21. A los hijos se les manda obedecer a sus padres en todo. Esto es clave acá. A los hijos se les manda obedecer a sus padres en todo. Pero en todo
conforme a la voluntad de Dios, como muestra su obediencia a Cristo, porque esto es agradable en el Señor. Hay que obedecer a los padres en todo, conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo primero, porque un padre no te va a mandar a hacer algo o que hagas en contra de la voluntad de Dios. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, en base, acá el apóstol apela al Hijo y le dice como muestra de su obediencia a Cristo. ¿Quieres obedecer a Cristo? Entonces, como muestra de tu obediencia a Cristo, obedece a tus padres. Porque esto es agradable en el Señor. Ahí está la clave, en el Señor. Si no, el padre se convertiría en un dictador. En segundo lugar, a los padres, en especial al padre, los hijos deben ser tratados con cuidado. Ellos necesitan disciplina firme, administrada en amor. Eso es lo primero que hay que resaltar. A los padres, en especial al padre, los hijos deben ser tratados con cuidado. No hay que herir a los hijos sin amor. No los provoque a ira mediante gritos desalentadores. Castigo físico injusto, burlas o destrucción de su autoestima. Esos son los frenos que se le pone al padre. No lo grite a su hijo, no le dé un castigo físico injusto, no se burle o destruya su autoestima. Tales cosas hieren su alma. Proverbio 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? A tal punto que se desalienta. Efesios capítulo 6, versículos 4. También en Efesios se trató el tema. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que sea la palabra de Dios quien guíe el accionar en el trato padre e hijos. El hijo tiene que obedecerle en todo conforme a la voluntad de Dios al Padre como muestra de su obediencia a Cristo, porque esto le agrada al Señor. Pero también el padre no debe provocar a ira a su hijo, sino más bien tiene que administrar una disciplina firme en amor. Versículo 21. Ahora pasamos a las aplicaciones. En primer lugar, en cuanto a esta aplicación única que estamos mostrando, acepta el orden dispuesto por Dios en el hogar. Aquí está la clave. ¿Por qué se generan tantos conflictos? ¿Por qué vivimos en un mundo que está detrás de espaldas a Dios? ¿Por qué vivimos en un mundo donde impera la maldad, el desorden, donde actualmente se quiere destruir la familia? ¿Por qué? Porque no respetamos el orden dispuesto por Dios en el hogar. Y por eso es que tenemos mucha ideología actualmente, contraria evidentemente a la palabra de Dios. Pero no hay que olvidar que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios nos hace permanecer en la santidad que Dios nos ha dado. Entonces, la clave aquí está en aceptar el orden dispuesto por Dios en el hogar. En segundo lugar, hay que desarrollar, ¿no? Hay que aplicar
la ortodoxia en ortopraxis y el amor del esposo a la esposa, en primer lugar. El amor del esposo a la esposa, que el esposo ame a la esposa como a sí mismo. En segundo lugar, la sumisión conforme a la voluntad de Dios de la esposa al esposo. Porque así como la esposa está sometida al esposo, el esposo está sometido a Cristo y ambos están sometidos a Dios. La obediencia de los hijos a los padres, ya hemos dicho, conforme a la voluntad de Dios y como una muestra de la obediencia al Señor. Y también se demanda de los padres un buen trato de amor de los padres para con los hijos, en especial del padre, para que los hijos no se vuelvan tímidos o para que los hijos no se vuelvan erosionados, no se vuelvan, la palabra es airados, que no se les provoque a ira. Llegamos a la última diapositiva y queremos mencionar acá las conclusiones. Mire usted, estamos utilizando el verde para identificar a las 4 personas o a los 4 personajes que quiere que llegue el texto. Esposa en primer lugar, esposo en segundo lugar, en tercer lugar hijos y en cuarto lugar padres. ¿Qué le dice a la esposa y al esposo y a los hijos y a los padres? ¿Qué le dice? Tienes una responsabilidad mutua de vivir. La esposa tiene que estar sometida. El esposo tiene que amar a la esposa. Los hijos tienen que obedecer y los padres tienen que estimular. Esposo, esposa, hijos y padres tienen una responsabilidad mutua que vivir. Esposa, sométete a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. Hijo, obedece a tus padres. Y padres estimulen a sus hijos para que la vida en el hogar se viva en la voluntad de Dios. Esa es la meta, ese es el objetivo, para que la vida en el hogar se viva en la voluntad de Dios y obtenga los beneficios de andar con Cristo. No solamente que el hogar viva conforme a la voluntad de Dios, sino que va a tener beneficios por andar con Cristo. La gran pregunta para terminar es: ¿me relaciono con mi familia como Dios quiere? ¿Me relaciono con mi familia conforme a la voluntad de Dios para obtener los beneficios de andar con Cristo? Esa respuesta es personal y la respondemos cada uno de nosotros. Sigamos dándole gracias a Dios porque a pesar de los problemas que pueda tener este servidor, de todas maneras estoy sacando estas lecciones conforme me comprometí delante del Señor. Que las riquezas de la gracia de Dios nos permitan seguir disfrutando de este tiempo de estudio y que las bendiciones de Dios nos sigan llegando a cada uno de nosotros. Amén.